Muy buenas para todos. Acaba de empatar Triqui por el marcador de 0-0 ante Guaraní en condición de visitante en el Estadio Erico Galeano de la ciudad de Capiatá, donde hizo el local el conjunto legendario. Partido duro, como siempre, los partidos ante Guaraní son difíciles. En este caso tuvimos muchas chances, jugamos bien, a decir verdad, porque tuvimos llegadas, tuvimos las nuestras. También tuvimos algunos infortunios alrededor del partido y no pudimos meterla. El eterno problema de Triqui este año. Fin del año pasado también tuvimos eso, pero este año se acentúa aún más todavía la nula contundencia del conjunto de Santísima Trinidad, la cual se termina pagando en este tipo de encuentros donde quizás podía rasgar un poco más, podía sumar de a tres, no quiso ser. Usted me dirá que está viendo, pero obvio es Guaraní, un rival tradicional, un rival de fuste importante. Está bien el empate y estaría bien en otro contexto, en un contexto en el cual le ganás a los de tu mismo nivel o a los que son de menor envergadura que vos. Ahí, por supuesto, empatable totalmente. No te lo compro, pero hasta ahí te doy esa, te compro ese argumento. ¿Qué pasa? Pasa que no cumplimos con los demás rivales y en este tipo de partidos tenés que recuperar el terreno perdido. Eso es lo que pasó. Tuvimos bastantes llegadas al arco, a decir verdad. La pelota, si bien dicen las estadísticas que la tuvo más Guaraní, tuvo el 59% de posesión ante el 41% de Triqui. Pero como siempre, tener la pelota no es garantía de nada. Ustedes ya saben eso. Y Triqui tuvo las suyas. En el primer tiempo sí fue muy chato, muy difícil de ver para cualquiera. No hubo casi chance, no hubo pegada. La primera pegada al arco creo que fue a los 25 minutos, fue de Campos, creo que se llama el jugador de Guaraní, el jugador colombiano de Guaraní, fue de él y nada, fue la única llegada del partido, del primer tiempo. Muy difícil, como que los jugadores no entraron en sintonía, no quisieron arriesgarse, jugaron con cautela de ambas partes, es lo que yo vi, ¿verdad? Y también tuvimos el desafortunado hecho de que se lesionó nuestra figura, Néstor Abraham Camacho, que es nuestro hombre gol, sin ser 9 natural, es el goleador de nuestro equipo. Y disparó un tiro libre y sintió un tirón, ¿no? Como se dice vulgarmente, coloquialmente, y tuvo que retirarse lesionado. Una pena porque quizá con él un poco más de tiempo en cancha, este segundo tiempo, quizá con él podíamos, a lo mejor, nunca lo sabremos, convertir. Pero bueno, el partido se quiso dar así, ¿qué le vamos a hacer? Son las circunstancias que uno no gobierna muchas veces, ni Néstor Abraham no quería que pase eso, tampoco el profe premeditó eso, y etcétera, 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 montones de etcéteras. No encontramos por ese lado la buena suerte, que también hace falta para sacar adelante un partido muchas veces. La que tuvimos el otro día con el penal, que también el penal se origina de una jugada, claro, pero no siempre te cobran el penal, ¿entienden? A eso voy. En total tuvimos más remates al arco. Trinidense tuvo 10 remates en total al arco contra los 9 de Guaraní. Y los que fueron a gol fueron 3. Y también, hablando de remates al arco de Guaraní, destacar la labor de Gaspar Servio, que se portó, estuvo a la altura de la circunstancia cuando se lo necesitó. Se nota que es uno de los hombres más importantes del conjunto legendario, si no es el más importante de Guaraní, el capitán, el que tiene gol, el que te resuelve, de repente te salva las papas en algunos momentos como este, porque sin él yo creo que eran 3 puntos para Triqui. Tuvimos clarísimas. Y también para destacar a otro hombre, Ariel Gauto, que fue la figura para mí del encuentro y el mejor hombre de Trinidense. Hoy lo vi muy participativo, muy pulcro, muy decisivo también en muchas jugadas. Tuvo una que fue la más clara, la tapada del partido, fue de Gaspar Servio tras remate de Ariel Gauto. Era un golazo, sinceramente, porque solo Servio te pudo haber tapado. Increíble remate y gran respuesta del arquero legendario.
En síntesis, un gran partido de Ariel. Esperemos que siga sumando minutos, porque por cómo jugó hoy, no lo tienen que sacar. Directamente no tiene que salir. Me dirá quién sale entonces, no sé, pero no tiene que salir. Por cómo jugó hoy, debe mantener la titularidad, por decirlo de alguna manera, por supuesto. Y a ver, entre otras cosas, tenemos un duelo difícil también el miércoles. Por eso también es que digo que Tricky podía haber ganado este encuentro así para llegar un poco más relajados en estos días, ya que contra Olimpia sí, ya nos quedó claro que no estamos muchas veces a la altura. Si bien no tampoco es que nos pasaron por arriba, pero ganaron, que es lo importante, metieron más goles que nosotros. El primer partido que tuvimos ante ellos sí fue sobre la hora, el gol de Alcaraz. El otro partido, un remate del Lescano, con la jerarquía nos ganaron. Tuvimos la nuestra, nos metimos, pero bueno, hoy era la chance de esos dos partidos, hoy era la chance para ganarla, no se dio. Y ahora hay que apretar los dientes para llegar con todo el miércoles. Bueno, antes de pasar al miércoles, vamos a seguir con lo que pasó en el segundo tiempo. Tuvimos varias llegadas, también varios cambios que ingresaron bien. Entró Romero también en el equipo, así como entró, acá tengo la lista, ya saben, para más comodidad, para más efectividad a la hora de dar los nombres. Aquí tengo la pequeña lista de los que ingresaron. Ingresó Cañete, que tuvo también un remate de cabeza que pasó cerquita. Tuvimos la nuestra, como ya les dije. Ronaldo Báez también, ahora leyendo recuerdo que tuvo una de derecha que la tiró al arquero directamente. Se la dejo pasar porque es de derecha, pero se sigue echando en falta la necesidad de gol que tenemos. Sí, todo equipo necesita de gol, pero la nuestra aún más. La nuestra aún más. Ingresó Clementino nuevamente, intranscendente. No suma, no te baja pelotas, no lo veo tan fuerte, no lo veo recio, duro. Yo esperaba de él un animal, un mastodonte inamovible, y no es eso. Bueno, me dirá, te colabora, atrás, retrocede, da pase. No. Bueno, Obi, te convierte, te define, no te falla. No, tampoco. ¿Cuál es su aporte al equipo? Yo no lo sé. A lo mejor el profe Arrúa está, obviamente, con sus capacidades, está más preparado que yo sin lugar a dudas, pero lo que se ve en el campo, yo no veo el aporte de Clementino González. No sé si me van a venir con el cuento, no, pero tanto kilómetro corre, tanto pase da, laborioso con la marca, no se ve nada, no se ve nada. ¿Y cuántas fechas vamos? 12, 13, y sigue jugando. A este paso no se merece ni entrar en la segunda mitad. ¿Y quién le metes? No sé. Tenés a Lancano. Tenés otros delanteros disponibles. Mira la reserva entonces. Yo prefiero empatar o perder con pibes que sé que entran y van a morir. Van a dejar la piel por mostrarse. Difícil es si seguimos con los mismos recambios. Y ya sé que no tenemos, ya sé que somos trinidenses. Pero pilas, por favor. Hay que despertarse. Profe, por favor, los cambios. Vamos a ver otro lado. Entonces, si no tenemos, si no nos rinde un tipo que tiene un gol en 500 partidos, vamos a ver por otro lado. Y vamos a equivocarnos, sí, pero de otra manera, probando, no insistiendo con lo mismo. Porque ya van 12, 13 fechas. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Fecha 20. Ahí cuando ya el torneo esté definido, ya vamos a ver que vamos a quedar sexto, séptimo, octavo, ya nadie nos pasa. Ahí vamos a empezar a meter, a probar y te va a rendir uno y va a terminar el torneo de vos. No, señores, por favor. Necesitamos cambios. No podemos seguir de esta manera. El rendimiento del equipo general, como le dije, bien. Como ya les dije, la falta de gol. Busco maneras elegantes para decir, porque no quiero irme todo, ni quiero caer como ay, qué argelado que soy, esto, lo otro, por qué lo que soy así, por qué decía así, cómo quieren que les diga, será. Ya se me están acabando los adjetivos, no tiene nombre.
No tiene nombre esto. Y antes de que digan, no, pero la fecha pasada metieron 3. Sí, Lucas González metió un golazo. El otro de penal. Y el otro en contra. Y el que mete los goles, el único delantero que mete goles es Néstor Abraham, lesionado. Quién sabe si va a llegar el miércoles, lo dudo. Es así, señores, es así. Pero ella ya pota. En general, como le dije, el rendimiento bien. Viera estuvo bien también ahí en el medio. Lucas González también. Vi mucho despliegue de Tommy Rayer. Morínigo nuevamente cumpliendo. Se está reivindicando de la cagada que hizo ante Cerro Porteño. Yo no olvido. Pero así también destaco su labor de los últimos partidos. Por algo el profe confía tanto en Toby Morínigo. Y yo también estoy confiando en él porque está rindiendo. Corre todo el partido. No se equivoca tanto. Mete las pelotas donde tiene que meterlas, es prolijito, tira de repente algunos buenos centros. Está rindiendo el muchacho, hay que darle el crédito. Néstor Abraham, lastimosamente, como ya les dije, es la jerarquía en persona, nuestro capitán, pero se lesionó. Mendoza también estuvo hoy preciso, más preciso que en otros partidos con la pelota, con las pelotas aéreas sobre todo. Bruno Valdés nuevamente pulcro, nuevamente rindiendo, como ya no nos extraña Da Silveira, que se hizo amonestar y luego no sé para qué se hizo amonestar, porque sí, se iba a Ferfer, pero para mí fue una jugada intrascendente. Quizá el profe pensó lo mismo, por eso lo sacó en la segunda mitad. César Benítez también rindiendo bien y Dufour en las que se le exigió, rindió. Y así, señores, así quedamos. Un empate más. Les voy a leer para despedirme, ya que se está extendiendo mucho este tema. La tabla de posiciones, que nunca está de más, ¿verdad? Nunca está de más ver la tabla de posiciones, que está de la siguiente manera. Olimpia tiene 50 puntos, 50.000 puntos. Cerro tiene 26 puntos. Nacional tiene 23 puntos. Ameliano 20. Libertad 17. Y ahí venimos nosotros, 16 puntos junto a Recoleta. Los de abajo, quedan ahí. Y nada, el miércoles santo jugamos ante Olimpia en la ciudad de Capiatá en condición de local. No sé por qué ahí y no en el Defensores, por ejemplo. No sé por qué ahí y no en la Huerta, por ejemplo. Cosa que siempre hacemos, llevamos a Zampú y Caridad a nuestro partido. Pero bueno, no vamos a cambiar eso. Ya llorar ahora no tiene caso. Estaremos allí, por supuesto, como siempre, alentando al Triqui. Estaremos atentos. Desde este espacio también estaré siguiendo todos los pasos que dé Trinidense hasta ese encuentro y posterior a eso también. Muchas gracias para que llegó hasta aquí. Les mando un fuerte abrazo, un saludo a todos. Gracias. Dejen su like, por favor, si llegaste hasta acá. Dale un me gusta, suscríbete. Vea que amo. Gracias, señores. Nos vemos este miércoles. Este martes, perdón, que juega Paraguay, cierto. La albirroja este martes. Nos vemos.